Quiero compartir un texto muy conocido que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Aunque vamos a estar predicando sobre todo el capítulo 10, es un capítulo que deberíamos leer con calma, porque por mucho que yo pueda hoy esforzarme por compartir 3 verdades del Evangelio de este capítulo, por mucho que yo lo pueda hacer, usted cuando lo lea seguramente va a encontrar otras verdades, otras enseñanzas y otros principios. Por eso es bueno que después en tu devocional, en tu tiempo con Dios, puedas leer con detenimiento todo el libro de Corintios, ya sea la primera carta y la segunda, pero especialmente este capítulo número 10. Capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, versículo 23, es un texto muy conocido, es un texto que inclusive en aquellos tiempos donde Pablo está escribiendo esta carta, era como una forma de hablar que tenían los corintios. Y dice así la palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ser cristiano es un verdadero compromiso. Tenemos que entender de que ser cristiano es una vida. Dios nos compró con su sangre, el Señor pagó por nosotros en la cruz de Calvario. Su sangre nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha regalado una nueva vida. Por lo tanto, desde la comprensión, desde el entendimiento de que el Señor tomó mi lugar, de que yo merecía la muerte eterna, pero Jesús tomó mi lugar en la cruz de Calvario, debo comprender, debo entender que como cristiano debo estar comprometido a un 100% con el Señor y con su obra. Es decir, si soy cristiano, debo comprender de que debo estar conectado con lo que Él está haciendo, debo estar conectado con su reino, debo estar en función de la extensión de su reino, debo estar predicando, debo estar hablándole a otros del Señor, debo estar orando, debo estar leyendo la palabra, debo estar pidiéndole constantemente al Señor qué debo hacer, qué ajustes en mi vida necesito tener o hacer para poder hacer la buena voluntad del Señor. Se supone que si yo soy cristiano, a pesar de mis defectos, a pesar de mis carencias, a pesar de mis propios fracasos, yo intente constantemente agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ser cristiano, la vida cristiana, no se debe vivir de una manera light, no se debe vivir sin compromiso, todo lo contrario. Ahora, yo estoy predicando este tema, pero también soy consciente que el propio Señor nos enseña que aún aquellas personas que son cristianas van a tener un rendimiento a 30%, a 60% y a 100%. Significa que yo como pastor entiendo que no todos en la iglesia van a estar dando lo mejor, o van a estar a un 100%, o van a estar totalmente comprometidos, no solamente con la iglesia, sino también con el Señor. Yo soy consciente de este texto de la Biblia, soy consciente de lo que enseña el propio Señor, y el propio Señor lo enseña para que uno mismo no se frustre en la manera de proyectarse. Pero el tema de hoy es que a pesar de que yo entiendo esto, a pesar de que yo comprendo esto, yo aspiro que yo como cristiano pueda vivir a un 100%. Yo aspiro que como soy el pastor de la iglesia, tú y yo juntos estemos dándolo todo para la gloria del Señor. Esa es mi aspiración. Esa es la aspiración de cada pastor, esa es la aspiración de cada líder de la iglesia. Es la aspiración, por ejemplo, de Ana. Cuando va a dar la clase, ella aspira que todos los niños que van a recibir la clase la comprendan, la entiendan, la pongan en práctica para que les vaya bien. Sin embargo, la realidad muchas veces nos agobia y muchas veces la realidad de la que estamos viviendo nos desanima.
Porque vemos que todo el mundo no le pone atención, no todos los cristianos, a veces uno mismo no está con ese ánimo de hacer las cosas bien. Y a pesar de todo esto, hay 3 verdades que yo quiero compartir en esta tarde, 3 verdades muy importantes que encontramos en la primera carta a los Corintios capítulo 10 y que está relacionado directamente con el versículo 23. La primera verdad que tú y yo como cristianos tenemos que entender, comprender, es que el pecado tiene consecuencias desastrosas. Y a veces los cristianos, nosotros mismos que sabemos la palabra, tenemos la tendencia de creer, de pensar que el pecado no es tan destructivo como lo pintan, o como lo dicen, o como lo enseñan. Bueno, más o menos así fue como el diablo le presentó a Adán y a Eva la tentación con aquella fruta. No va a ser tan malo. Es más, el problema está que Dios sabe que si ustedes comen, si ustedes desobedecen, ustedes van a ser como Dios. No es tan malo que ustedes prueben de la fruta prohibida. Pensamos que no habrá tantos problemas si vivimos separados de la voluntad de Dios. Es una realidad, no solo es bueno conocer, porque hay muchos que conocemos, pero el hecho de conocer no quiere decir, eso no es una garantía para entonces yo poder aplicar lo que conozco. Necesito aplicar a mi vida lo que ya sé, lo que ya conozco, para que entonces yo pueda ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y que todo lo que hace prosperará. Solamente funciona cuando yo obedezco la palabra. Pablo le está escribiendo a una iglesia. Pablo no le está escribiendo a gente que no conoce de Dios. Pablo le está escribiendo a una iglesia que es media, pudiéramos decir en el argot, es media cabezona, es media caprichosa, es una iglesia inmadura. Y Pablo le está diciendo a ellos en el versículo 1 del capítulo 10, amados hermanos, y miren cómo se presenta Pablo, amados. Yo me imagino que Pablo diría, los quiero matar, pero les voy a decir amados. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Es decir, recuerden que nuestros antepasados vivieron los milagros del Señor, vivieron de gloria en gloria. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca, dice Pablo, era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Versículo 6. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos cultos a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas, y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren, como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Estas cosas se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia
a los que vivimos en el fin de los tiempos. Te la voy a resumir en estas palabras. El Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El que tiene oídos para oír, que oiga. El mismo Dios que destruyó, que dispersó a su propio pueblo en el desierto por causa de su pecado, es el mismo Dios que cuando tú y yo no tomamos en cuenta la palabra de Dios, permite que así como Él me ama, también yo soy responsable de las consecuencias de mis malas decisiones. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted puede encontrar a un Dios de amor, a un Dios de gracia, pero cuando leemos el Nuevo Testamento, la Biblia también nos enseña que así como Él es amor, también es fuego consumidor. La primera verdad, la primera enseñanza que estamos hoy aprendiendo o recordando es que el pecado tiene consecuencias desastrosas. Pablo menciona los pecados que cometieron los israelitas: codicia, idolatría, inmoralidad sexual. Ellos pusieron a prueba a Dios, murmuraron y fueron desagradecidos. Como cristianos no debemos tomar a la ligera la enseñanza de la palabra de Dios. En otras palabras, ser cristiano no es un juego. Hay un alto compromiso con Dios y con las demás personas de vivir el Evangelio. Y el Señor nos está diciendo a nosotros como iglesia esta tarde: no tomemos a la ligera la palabra de Dios, porque cuando tomamos a la ligera la palabra de Dios vamos a sufrir las consecuencias, porque el pecado es desastroso, el pecado es horrible. Y cuando tú y yo titubeamos, ponemos a prueba al Señor, así como hicieron los israelitas, nos va a ir mal, no nos va a ir bien. Y una iglesia que no permanece en Cristo es una iglesia que termina siendo un club y termina dispersándose, porque el centro de la adoración de toda iglesia tiene que ser la palabra del Señor, no otra cosa. Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice el escritor: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Y nosotros tenemos muchos problemas con la memoria. Se nos olvida muy rápido las cosas que Dios ha hecho. Se nos olvida muy rápido de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida muy rápido, así como se le olvidó al pueblo de Israel, que cuando llegaron al desierto preferían estar en Egipto aun cuando fueran esclavos, porque simplemente tenían una comida que a ellos les apetecía. Y fueron desagradecidos porque el Señor les cubrió, porque el Señor les guió, porque el Señor les alimentó. Primera verdad que podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. El pecado, para cualquiera que lo practique, para cualquiera, a un cristiano que intente hacer algo que a Dios no le agrada, no nos va a ir bien. No juguemos con lo que ya sabemos que puede producir muerte. La paga del pecado, el resultado del pecado es la muerte. Y todos los días somos tentados por el diablo para ir en contra de la palabra. ¿Sí o no? Todos los días yo me levanto con ideas que se rebelan contra la palabra.
Pero todos los días yo necesito afirmar mi corazón a la palabra del Señor y decirle que no a toda idea del corazón que se levanta contra la palabra. Porque entiendo que cuando yo peco, no solamente ofendo a Dios, también me destruyo a mí mismo. Y dejo de cumplir el propósito por el cual Dios me creó, me salvó y me separó para Él. Alguien dijo una vez, esto es un dicho hace de muchos años, si no le vas a comprar nada al diablo, no mire sus vidrieras. Si tú y yo no le vamos a comprar nada al diablo, no miremos sus vidrieras, porque cuando miremos esa fruta prohibida, en algún momento vamos a acceder, porque somos débiles. Y después Dios nos perdona, sí. Y después Dios nos restaura, sí. Pero después probablemente vamos a estar sufriendo las consecuencias, no se sabe qué tiempo. Y no solamente voy a estar sufriendo las consecuencias de mi pecado, sino que los que están a mi alrededor también van a sufrir las consecuencias de mi desviación de la palabra. Entonces, ser cristiano no es algo relajado. Los cristianos no podemos vivir relajados. Hay una guerra espiritual constante que se levanta de parte del enemigo para desviarte del camino que ya Dios ha diseñado. Primera enseñanza en la primera carta de los Corintios, capítulo 10. El pecado es desastroso. El pecado te va a matar. El pecado te va a desviar. El pecado deshonra a Dios. El pecado deshonra la cruz. Segunda enseñanza. La libertad en Cristo tiene límites. En la Biblia hay 6.610 veces la palabra no. La mayoría de las veces está dictada para corregir conductas del hombre. Las primeras órdenes fueron: no comerás del fruto prohibido, no te harás otros dioses, no digas falsedades, no te enaltezcas, no mates, no robes a Dios ni a los hombres, no cometas adulterio, no acuses a tu prójimo falsamente, no engañes, no codicies. 6.610. Ahora te voy a decir algo importante. Los no de Dios son vida y propósito. Los no de Dios nos ayudan, escucha bien esto, a no morir fuera de tiempo, sin promesas ni recompensas. Es decir, el no de Dios es un Dios para preservarnos, para protegernos, para cuidarnos, porque Él sabe que nosotros por nosotros mismos no sabemos vivir la vida. Él lo sabe, Él nos creó. Él sabe que en nuestra naturaleza es una naturaleza tonta. Cuando el Señor nos rescata, ¿qué comenzamos a hacer? Ovejas de su prado. Y a pesar de que la oveja puede representar un animal manso, pero también representa ¿qué? Que no piensa mucho. Y no se da cuenta que en cualquier momento el lobo quiere y ve al lobo como alguien bueno. Los corintios dicen, y miren el corazón del ser humano reflejado en estos cristianos, dicen los corintios: se me permite hacer cualquier cosa. Y esto era una manera de expresarse de los corintios. Es como algo que era
en el pueblo, yo puedo hacer lo que a mí, ustedes saben, me da la gana. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo soy dueño de mí mismo. Bueno, ellos no decían estas cosas, pero ellos decían, a mí se me permite hacer cualquier cosa. A lo que Pablo le responde, es verdad que ustedes pueden hacer cualquier cosa, pero ustedes no solo deben preocuparse por su propio bien, sino por el bien de los demás. Y la pregunta, cuando yo quiero hacer algo que pudiéramos hacernos en esos momentos es, ¿lo que deseo hacer resultará de beneficio para mi prójimo? Lo que yo intento hacer, saben que usted y yo somos especialistas y somos graduados en egoísmo. ¿Lo que yo quiero hacer va a beneficiar a mi prójimo? Porque el problema que había era que la mayoría de la carne que había en aquel tiempo era ofrecida y dedicada a los ídolos. Entonces los cristianos, que se pensaban que eran lo máximo, decían, bueno, yo puedo comer, yo puedo hacer lo que... Tengo libertad para hacer lo que quiera. Por esta razón, si yo llego a un lugar y me dan carne, yo me la voy a comer. Y dice Pablo, espérate un momentico ahí. Si tú cuando vas a comer, todo lo que venga de la carnicería, come por un motivo de conciencia ni pregunte. Pero si alguien te invita y te dice que esa carne es ofrecida a los ídolos, no la comas. No porque te va a hacer algo malo a ti, sino porque tú debes dar testimonio a la otra persona. Significa, en pocas palabras, que cuando Dios me dice que no haga algo, no solamente lo hace para mi bien, y no solamente yo debo hacerlo para mi bien, sino que también debo hacerlo por el bien de aquel que me está mirando vivir. Porque en definitiva lo que cuenta es que yo dé testimonio de Cristo a las demás personas. Entonces, ser cristiano lleva un compromiso bien, pudiéramos decir, bien serio. Usted llega a un restaurante, usted llega a un lugar público y usted va, ¿qué bebida va a pedir? ¿La que a usted le gusta o la que usted cree que está en consonancia con su fe? ¿Qué va a hacer? Lo que usted quiere hacer, lo que yo quiero hacer, lo que me gustaría tomar, lo que me gustaría beber, o lo que yo creo que va a servir de testimonio para que otros puedan edificarse con mi presencia en ese lugar. Un cristiano que lleva tiempo muchas veces diría, todo me es lícito. No va a pasar nada si yo aquí me tomo una cerveza porque al final eso no es pecado. Y claro, puede ser un cristiano de tiempo, pero al mismo tiempo el tiempo no es igual a madurez. Y Pablo está diciendo, sí, todo es lícito, pero no todo conviene y no todo edifica. Proverbios capítulo 23, versículo 10. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos. Y si algo estamos aprendiendo en esta segunda verdad es que la libertad en Cristo tiene límites. Hay límites. Y Proverbios está diciendo y enseñando, Salomón, hay límites entre tú y tu vecino, hay límites entre nosotros que no debemos sobrepasar. Inclusive en una pareja que puede llevar años, hay límites. Y los límites necesitamos respetarlos. Debemos dar gracias al Señor por los no. Cuando tú estés orando y Dios te diga que no, ¿qué debes de hacer? Señor, gracias, porque tu no me está preservando,
porque estás poniendo un límite. Ese no es un límite entre mi deseo y el pecado. Debemos respetar los límites porque los límites traen vida. Así que hemos aprendido dos verdades en esta tarde. La primera, el pecado tiene consecuencias desastrosas. La segunda, la libertad en Cristo tiene límites. Recordemos, los no de Dios nos preservan y nos cuidan. Y la tercera verdad, las bendiciones de Dios requieren mayor responsabilidad. Yo siempre recuerdo cuando estábamos pastoreando en Cuba que había una hermana que ella quería comprar un auto para la iglesia, algo casi que imposible. Dios lo podía hacer. Pero yo recuerdo que cuando ella decía esto, yo decía, bueno, y cuando tengamos un carro para la iglesia, ¿qué gasolina le vamos a echar? ¿Le vamos a echar la gasolina del gobierno o vamos a comprar la gasolina fuera del gobierno que es robada, pero es más barata? Porque cuando Dios te bendice, esa bendición es igual a responsabilidad. Dios te va a dar un hijo. Tú estás orando por un niño y Dios te regala un niño. Pero ese niño, ¿qué es? Una responsabilidad porque tienes que educarlo según la palabra. Estás orando por casarte, pero casarte es una responsabilidad porque lo tienes que hacer a la manera de Dios. Estás orando por una bendición, esa bendición, estás orando por dinero. Es responsabilidad porque de qué manera vas a manejar las finanzas cuando las tengas. Entonces las bendiciones es igual a ¿qué? Responsabilidades. Y Pablo está hablándoles a ellos, a estos corintios, y les está diciendo, así que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No se espera menos de nosotros. Ser un hijo de Dios es igual a ser responsable, es igual a entender que yo sea que coma lo más ordinario, que beba. Recuerden que Pablo está hablando acerca de la comida que estaba sacrificada, sea que comas, sea que bebas, seas que te abroches los zapatos, seas que te pongas la camisa, seas que te montes en el carro, hazlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ser un hijo de Dios es igual a la responsabilidad de vivir para Él. Es la responsabilidad de no vivir para mí mismo, sino vivir para aquel que me compró con su sangre, que me sacó de la esclavitud del pecado. Entonces, ser cristiano no es algo que podamos hacer así de fácil. Por eso cuando alguien va a recibir al Señor, nadie le puede decir, cuando tú aceptes a Jesucristo, vas a librarte de todos los problemas. No, al contrario, ahí van a venir los problemas. Si no, pregúntale, si usted quiere ser líder de esta iglesia, usted sabe que va a ser probado. Y si no, miren los líderes, cuántos hay enfermos y se han enfermado. Usted se va a dar cuenta que cuando alguien quiere servir a Dios, el Señor los va a probar. Y las pruebas son duras. Porque cuando tú te metes con Dios y tú intimas con Dios, Él te va a mostrar lo que hay en su corazón, pero tú vas en medio de la prueba, vas a conocerlo más a Él. Voy a ver si lo explico un poquito más. Tú quieres ser líder porque tú ves que estar ahí adelante o estar haciendo esto o aquello es de bendición. Pero lo que tú no sabes es que para llegar allí o permanecer en ese liderazgo, se necesita permanecer de rodillas. Se necesita permanecer intimando con Dios. Se necesita permanecer todo el tiempo pidiéndole al Señor perdón porque estamos batallando con aquello que me gusta y aquello que debo hacer.
Es decir, ser cristiano no es un juego. Y ahora recuerdo la historia de Ananías y Zafira. Ellos pensaron que la iglesia era... Y ellos vieron que Bernabé y otros vendieron toda su propiedad y lo entregaron a los pies de los apóstoles. Y Ananías y Zafira dijeron, bueno, si esto es así, nosotros también queremos tener protagonismo en la iglesia. Queremos que la gente nos conozca. Queremos que la gente vea que nosotros sí damos. Ellos vendieron su propiedad, se quedaron con una parte del dinero y fueron a donde estaban los apóstoles y le dijeron, aquí está todo. Porque querían impresionar a la iglesia. ¿Qué pasó con Ananías? Murió. ¿Qué pasó con Zafira? Murió. ¿Qué sucedió cuando el pueblo se enteró de que esta pareja que había hecho esto murieron? Tuvieron temor. ¿Saben por qué? Porque dijeron, si voy a la iglesia es de verdad. No voy para impresionar a nadie, no voy a jugar con Dios, no voy a ir ahí a ver qué pasa. Voy porque realmente quiero vivir para Él. Entonces, ser cristiano implica compromiso. Es lo que estamos hablando en esta tarde. Implica que si yo vivo, debo vivir ¿para quién? Para la gloria del Señor. Y lo otro que dice Pablo en el versículo 32, no ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos, a fin de que muchos puedan conocer a Jesús. Entonces, cuando un cristiano vive para sí mismo, está perdiendo completamente el norte, el sur, el este y el oeste. Está perdiendo su vida, está respirando por respirar, está caminando por caminar, está viviendo por vivir. Por eso es importante que si yo soy cristiano, yo me levante cada día queriendo agradar al Señor en todo. Entendiendo, el pecado es malo, no es bueno, se me presenta como algo agradable, pero no es bueno, destruye mi cuerpo, destruye a las personas que están a mi alrededor, destruye a la iglesia, deshonra al Señor. Por eso la Biblia me enseña que todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque la libertad en Cristo también tiene sus límites. No todo, no siempre es sí, hay veces que hay no, y esos no están para preservarme. Y comprendo que si yo voy a vivir la vida cristiana, tengo que hacerlo para Él y en amor para con mis hermanos. Entonces, cuando el diablo venga y te proponga algo suculento, tú le vas a decir, sí, yo tengo la libertad para hacer lo que yo quiera, pero no tengo el permiso porque no todo me conviene ni todo me edifica. Mi deseo en esta tarde, a ustedes y a los que están viendo por la transmisión, y a mí mismo, es que podamos vivir comprometidos con el Señor. Y puede ser que esta semana haya fallado. Yo he fallado esta semana porque el estrés me ha hecho decir cosas y hacer cosas que no han estado bien. Pensar, desear. Es parte de la vida. Pero me levanto y tengo que decir, mi vida es para Cristo. No es para mí mismo, no es para mis placeres, no es para darme la vida. Yo vine a este país para extender el reino de Dios, para predicar la palabra, pero eso eres tú también. Yo vine a este país para dar a conocer a Jesús entre aquellos que no le conocen. La iglesia no puede perder la misión. Nuestra misión es poder ser discípulos que hacen discípulos a todas las naciones. Entonces, si te sientes desubicado, porque lo que pasa es que a veces nos desubicamos con mucha facilidad, yo me desubico a veces.
Hoy es una tarde que Dios te está permitiendo venir a Él, pedirle perdón, decirle, Señor, perdóname, yo quiero vivir para ti nada más. Perdóname porque he estado pensando en mí nada más. Porque he estado tomando decisiones pensando en mí nada más, en mi propia conveniencia, sin pensar en el daño que le voy a hacer a otras personas, sin pensar en el daño que le voy a hacer a mi familia, sin pensar en los hermanos de la iglesia. Estoy pensando en mí nada más, sin contar contigo. Si esto es lo que está pasando contigo, yo te invito a que hoy tú puedas ir al Señor y decirle, Señor, perdóname. Perdóname y ayúdame a volver a ti. Ayúdame a no estar en la casa del Padre y estar trabajando para el Padre, pero no tener el corazón del Padre. Ayúdame a odiar el pecado. Ayúdame a amar más a Cristo. Ayúdame a decir como Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ayúdame a no estar viviendo bajo los principios de este mundo, bajo los principios que el mundo ha establecido como algo como el éxito, sino ayúdame a vivir de una manera obediente para entender que el éxito en la vida no está en cuánto tengo en el banco, sino en cuánto yo te puedo agradar a ti. Ayúdame a acercarme a tu presencia de tal manera que tú me muestres todos mis pecados, los que veo y los que no veo. Ayúdame a entrar en tu presencia de tal manera que yo pueda humillarme de ti y comprender de qué estoy hecho. Muéstrame el camino por el cual yo ando para que si estoy viviendo errado, para si estoy viviendo yendo de una manera contraria, si estoy en rebeldía por algún no que tú me has dicho, perdóname porque, Padre, sin ti yo no puedo vivir. Sin Jesús, yo no sé tú, pero sin el Señor, yo no estuviera ni por todo esto. Porque cuando dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Si fuiste comprado por la sangre de Jesús, vive para Él. No hay opciones en este mundo. Hay una sola opción. Hay un solo camino. Hay una sola verdad. Hay una sola vida y se llama Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Nadie puede recibir el perdón de los pecados si no es por Jesús. Y hoy el Señor nos está llamando ¿a qué? A vivir en santidad. A apartarnos del pecado. A estar contentos cuando nos dice que no. Gracias, Señor, por tus no. Porque tus no son vida. Tus no preservan. Tus no me preservan de accidentes e incidentes. Tus no me preservan de la muerte. Tus no me preservan de mí mismo. Y gracias porque a pesar de merecer la muerte, tú todavía, tu perdón en la cruz todavía está haciendo efecto en mi vida. Y seguirá haciendo efecto. Porque el Señor nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros para que podamos vivir la vida abundante que solamente Jesús ofrece. Nadie puede permanecer delante del Señor si no reconocemos antes quiénes somos, quiénes realmente tú y yo somos. Nadie puede permanecer en un ministerio, ningún pastorado, si todos los días en la mañana no te levantas y le dices, perdóname, Señor, porque he pecado con mis pensamientos, he pecado con mi corazón, he querido volver atrás. Nadie puede permanecer de pie si no vive de rodillas. Vamos a orar. Y si en esta tarde el Señor te ha hablado, si en esta tarde el Señor te ha hablado de tu corazón y hoy tú quieres pedirle perdón, hoy es un buen momento para que lo hagas.
Te puedes poner de rodillas, te puedes poner de pie, pero haz algo. Puedes cerrar simplemente tus ojos, pero haz algo. No te quedes sin tomar una decisión. Si necesitas renovar tus votos con Jesús, hazlo ahora. Este es el espacio que Dios ha preparado y es la parte más importante de todo lo que he hablado. La parte más importante de todo lo que he dicho es que Dios ha separado este momento para que volvamos, para que vayamos a Él y le digamos: perdóname, no quiero seguir viviendo de una manera desordenada, no quiero seguir viviendo sin contar contigo, no quiero seguir viviendo irresponsablemente, quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, quiero vivir pegado a tu voluntad. Si tú crees que has ofendido a alguien, si crees que has ofendido al propio Señor, hoy es el momento para ir delante de Él y decirle: perdóname. Si como Pedro le has negado, ve a Jesús. Ya el Señor sabe. Si como Pedro le has negado, ve a Jesús. Ya Él sabe. Él está esperando por ti. Él está esperando por tu arrepentimiento. Él está esperando a que tú vayas arrepentido para volver a levantarte, sacudirte del polvo y sigas caminando la vida que ya Jesús compró por ti en la cruz de Calvario. No te detengas. El Señor te quiere levantar y te quiere ayudar a que puedas llegar a la meta. Como dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tu meta, Jesús, tu meta no son los dólares. Tu meta no es sentirte bien, tu meta, Jesús. Padre, por eso en esta tarde yo te ruego que tú nos perdones como iglesia. Cuando pensamos que todo está bien, cuando pensamos que las cosas van bien y olvidamos mirar nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender la gravedad del pecado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender de que el hecho de ser libres en ti también hay límites. Ayúdanos a entender que el hecho de ser cristianos, de ser hijos tuyos, es con el único propósito de vivir para tu gloria y de vivir para los demás. Si necesitamos perdón, hoy es el momento, Señor, que tú has separado en la semana, en este primer día de la semana, para reconciliarnos contigo, para reconciliarnos con tu voluntad, para reconciliarnos con tu palabra, para reconciliarnos con lo que un día tú me hablaste y todavía sigue en pie. Gracias, Señor, porque tú no cambias, tú no varías. Gracias, Señor, porque tú permaneces fiel a tu palabra. Y aun cuando somos infieles, tu palabra y tú siguen siendo fieles. Si en esta tarde alguien quiere reconciliarse con el Señor y alguien quiere ponerse de pie, y ponerse de pie significa: estoy dando un giro de 180 grados porque quiero volverme otra vez a Jesús. Ponerse en pie significa entender y comprender que hemos estado viviendo fuera de su voluntad. Hoy es el tiempo que el Señor ha preparado y ha escogido para que hoy te pongas en la brecha por aquellos que necesitan la palabra. Si entiendes de parte de Dios que necesitas volverte a Él, puedes ponerte en pie y decir: Señor, aquí estoy.
El Señor está abriendo este momento. Y por supuesto que después de ahora habrá muchos momentos, pero el momento que el Señor ha preparado para ti es ahora. Porque nadie sabe qué va a pasar cuando salgamos de este lugar. Si necesitas reconciliarte con el Señor, este es el tiempo, este es el momento para volverte a Jesús y decirle: Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mi maldad. Perdona mi rebeldía ante tus no. ¿Alguien más quiere en esta tarde? Necesita reconciliarse con el Señor. ¿Alguien más necesita reconciliarse con el Señor? Hoy es el momento. ¿Alguien más? ¿Alguien más necesita reconciliarse con el Señor? ¿Alguien más? Alguien más que Dios le haya hablado y quiera en esta tarde reconciliarse con el Señor. Padre, estamos delante de ti, Señor, reconociendo que sin ti no podemos hacer nada, reconociendo que no hay otra verdad que tú, no hay otro camino que tú, Señor, no hay otra vida mejor que la que tú nos has ofrecido y nos ofreces mediante Jesús. Perdóname, perdona mis pecados, perdona mis maldades, perdona mis rebeliones, perdona cada decisión que he tomado sin contar contigo, perdona todo aquello que he hecho en contra de tu voluntad, toda decisión. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia en esta tarde. Perdona todo orgullo. Perdona toda liviandad. Perdona toda rebeldía. Trae sanidad a tu iglesia. Trae sanidad espiritual y trae sanidad física. Extiende tu mano con poder. Extiende tu mano con poder en tu iglesia. Queremos conocerte más. Queremos vivir más la vida que tú, Señor, compraste para nosotros en la cruz de Calvario. Queremos que tu presencia pueda ser notable y real entre nosotros. Espíritu Santo, te ruego que sigas tocando, Señor. Sigue tocando cada corazón en esta tarde. Quebranta toda estructura humana, porque queremos que nuestras vidas sean llenadas solamente con tu Espíritu Santo. Queremos más de ti y menos de nosotros. Ayúdanos a volvernos a ti, para vivir en santidad, para vivir siempre entendiendo que tú eres el Rey, que tú eres Señor, que tú eres el Dios verdadero. Gracias, Señor. Tú eres
Hay alguien en esta tarde que no conoce a Jesús, que no es cristiano, pero que está aquí y quiere decirle hoy al Señor: Señor, perdóname, hoy quiero entregarme a ti completamente. Hoy el Espíritu Santo te ha hablado, no eres cristiano, pero hoy quieres entregar tu corazón al Señor. Quieres que Dios ponga en orden tu vida, sabiendo que cuando recibes al Señor vas a ser probado, sabiendo que cuando recibes al Señor va a ser lo mejor, lo más grande que te va a ocurrir, pero también vas a comenzar a conocer el mundo espiritual. Hay alguien en esta tarde que no es cristiano, pero que quiere decirle: Señor, perdóname, que quiere reconciliarse con Jesús, que quiere decirle al papá: perdóname, no quiero seguir viviendo en rebeldía, no quiero seguir viviendo fuera de tu voluntad. ¿Hay alguien de los que estamos aquí que quiere recibir a Jesús, que nunca antes lo ha hecho? Puedes levantar tu mano. Quiero orar por ti. ¿Alguien? Okay. De esta misma manera vamos a tener el tiempo de diezmos y ofrendas. Lo puede hacer de una manera digital o lo puede hacer de una manera física. Este es un tiempo de adoración también.